Bien, entonces hoy comenzamos con la unidad temática de ebullición. Los contenidos van a ser básicamente una pequeña introducción a la ebullición. Luego vamos a diferenciar dos tipos de ebullición en reposo y ebullición en flujo. Bien. Básicamente, lo que queremos diferenciar en primer lugar es el concepto de lo que es la evaporación respecto de lo que es la ebullición. ¿Sí? La evaporación es un proceso que ocurre en la interfase líquido-vapor, básicamente en sistemas donde la temperatura es menor a la temperatura de saturación, y es un proceso que no se da con formación de burbujas, sino que se da a muy baja velocidad y directamente en la interfase, ¿sí? Como vemos ahí en el esquemita. El ejemplo más común sería la evaporación de un vaso de agua. Viene más relacionado a la transferencia de masa y no tanto a la transferencia de calor, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran el aire a 20 grados, el atmosférico, ¿no? A 20 grados y una humedad relativa del 60%, digamos que la presión de saturación del agua es aproximadamente 2,3 kilopascales y la presión de vapor en el aire es de 1,4. Es decir, hay 1,4 y la saturación está en 2,3. Entonces, el proceso de evaporación va a ocurrir indefinidamente hasta que en algún momento se alcance la presión de saturación, ¿sí? 2,3 para esas condiciones que les decía recién. Entonces, si ustedes cerraran, por ejemplo, el recipiente, en algún momento se lograría una humedad relativa del 100% y ahí se detendría el proceso de evaporación. ¿Sí? Acá vemos un poco un proceso en reposo. Y lo distinguimos del proceso de ebullición porque básicamente hablamos de donde la interfase es sólido-líquido. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la ebullición de agua, una olla, una cacerola, un recipiente, en el cual ustedes aportan calor sobre la superficie metálica, y es la superficie la que en contacto con el agua termina generando la ebullición, ¿sí? Entonces, en los procesos de ebullición, que son los que nos interesan analizar, los que vamos a discutir en esta unidad, una de las variables más importantes es la temperatura de la pared, ¿sí? La pared que está siendo calentada. Y esa temperatura de pared siempre tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Entonces, en definitiva, la diferencia de temperatura entre la pared que está caliente y el líquido que está a su temperatura de saturación, ese delta T, va a ser una de las variables principales en el fenómeno de ebullición. ¿Sí? Por ejemplo, el agua a una atmósfera, lo que vemos en este ejemplo, está a 100 grados en la saturación, y para que se dé la ebullición necesitamos que esta pared esté por lo menos unos grados por encima de 100 grados. ¿Sí? Por ejemplo, si esto estuviera a 110 grados, esta pared, el delta T sería de 10 grados, el delta TW o delta T de exceso, y de esa manera garantizamos que el agua entra en un proceso de ebullición franco, y no es evaporación, ¿sí? No es un fenómeno de transferencia de masa, sino que es un fenómeno de ebullición. Como vemos en el dibujo, y también conocemos por la vía práctica, la ebullición es un fenómeno que viene acompañado con la formación de burbujas, ¿sí? Y a nivel industrial vamos a distinguir dos tipos de procesos. Unos que están en reposo, lo que vemos ahí, el agua. Los procesos en reposo se los conoce como pool boiling, ¿sí? Que sería ebullición en pileta. Y lógicamente hay procesos que están en movimiento, que se los conoce como flow boiling, ¿sí? Que sería ebullición en flujo. Acá es un poco un repaso de física general. Vamos a ver un poco más sobre algunos conceptos generales. Vamos a hablar de nucleación homogénea y nucleación heterogénea.
¿Qué queremos decir con nucleación homogénea? Hablamos de la formación de la burbuja. Hay en este campo de la física y de la ingeniería un desarrollo y un estudio bastante amplio de cómo se genera la formación de las burbujas, ¿sí? Cuál es la energía necesaria para que esta burbuja se desarrolle y se despegue de la pared metálica o la pared calefactora donde se genera. Entonces, en los orígenes del estudio de la ebullición, se decidió investigar si las burbujas se generaban en el seno del líquido o en la superficie. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de nucleación homogénea, nos estamos refiriendo a que es una burbuja que se genera espontáneamente en el seno del líquido. Entonces, cuando nosotros queremos obtener una nucleación homogénea, en la práctica lo que vamos a encontrar es que la temperatura de sobrecalentamiento que se necesita es mucho mayor. Mientras que cuando la ebullición ocurre de manera heterogénea, vemos por ejemplo el delta TW es de 250 grados. ¿Se acuerdan que para el agua dijimos que con 10 grados de delta TW alcanzaba? Si nosotros quisiéramos una nucleación homogénea, hacerla para el agua, tendríamos que tener 250 grados de diferencia. Entonces, en la realidad, como nosotros siempre tenemos una superficie a través de la cual aportamos energía, como el delta T para el agua, poniendo el ejemplo, es de 10 grados versus 250, siempre el primer mecanismo que aparece es el de la nucleación heterogénea. ¿Está bien? Entonces, decimos que ocurre en la superficie sólida, requiere menor sobrecalentamiento, de 10-15 grados, depende del ángulo de contacto. Ahora vamos a ver una esquemita. Acá tenemos valores del ángulo de contacto entre 8 y 86 grados, pero quiero llegar a esta esquemita, ¿sí? Normalmente nosotros podemos pensar en las superficies como lisas, ¿sí? Porque aparentemente no se llega a ver las imperfecciones, pero todas las superficies tienen irregularidades. Entonces acá lo que vemos en este esquema es diferentes tipos de cavidades o irregularidades que puede llegar a tener la superficie, que son las que en definitiva terminan ayudando a que se forme la burbuja, ¿sí? Fíjense que cuanto más pronunciado es el ángulo de la cavidad, va cambiando el ángulo de contacto, ¿sí? Y esta función, que depende del ángulo, multiplica directamente sobre el delta T W para la nucleación homogénea. ¿Está bien? Acá sería delta TW, nucleación heterogénea, y del otro lado, nucleación homogénea. Entonces, esta función, este resultado, siempre es menor que 1. Acá tenemos el desglose que estaba faltando. ¿Sí? Esto es lo que se ha estudiado y se ha encontrado en diferentes superficies y ángulos. Entonces lo que se encuentra es que la relación entre la nucleación homogénea y la heterogénea viene dada por el ángulo de contacto en esta expresión. Pero a grandes rasgos, es decir, en un concepto general, en todos estos casos donde hay imperfecciones, este ángulo y el producto de la suma de coseno de la operación nos termina dando un valor menor que 1. Es decir, que siempre la nucleación heterogénea tiene como requerimiento un menor delta T que la nucleación homogénea. Entonces, la conclusión es que al iniciarse un proceso de ebullición, es decir, un proceso que requiere y que tiene como consecuencia la formación de burbujas, siempre se va a iniciar en la pared. ¿Está bien? Esto es importante destacar porque hasta ahora por ahí nos enfocábamos más en las correlaciones, en cómo se calculaba, pero para entrar en detalle sobre la ebullición hay que ir un poquito más en la física del fenómeno para después poder entender cómo son las correlaciones y las limitaciones que tenemos en los métodos. Hasta acá, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bien. Vamos a hablar entonces ahora de la ebullición en reposo. ¿Se acuerdan que decíamos que podía ser la ebullición en reposo o en flujo?
Si bien hablamos de ebullición en reposo, Profe, sí, una pregunta. Entonces, ¿la heterogénea es mayor que la homogénea o la homogénea es mayor? en realidad, como mayor el delta T, es mayor el delta T en la homogénea, ¿sí? Está bien. Es decir, para el caso que veíamos antes, por ejemplo, para el agua, si vos querés que se genere una burbuja de vapor de agua en el seno del líquido, necesitas 250 grados de sobrecalentamiento. Mientras que con 10, 15 grados, esa burbuja empieza a aparecer sola, espontáneamente, en la superficie que vos estás calefaccionando. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí, o Entonces, sea, el mismo mecanismo, la misma física, te dicta que las primeras burbujas aparecen en la superficie. ¿Sí? perfecto. Entonces, O todo el sea, fenómeno de ebullición lo vamos a trabajar sobre la superficie de calefacción o de calentamiento. Originalmente los estudios se hacían colocando una resistencia metálica, ¿sí? Eléctrica, en la cual se aportaba calor, es decir, como un calor, una densidad de calor eléctrica. ¿Se acuerdan que desde el punto de vista de la transmisión de calor y los estudios de la transferencia de energía, siempre se distinguen dos casos, calor constante y temperatura constante? Entonces, a los efectos de estudiar la ebullición, se comenzó estudiando con sistemas a calor constante, es decir, con resistencias eléctricas. Y se ve, digamos, hay bastante material, después si quieren les puedo buscar algún video que no lo pude incluir en la presentación, de cómo se ve claramente que donde se coloca la resistencia eléctrica, es la que genera el calor, instantáneamente empiezan a aparecer las burbujas. Y en definitiva eso ustedes también lo pueden ver si ponen una superficie caliente en el fuego, las burbujas comienzan a aparecer en la superficie metálica. Bien, entonces, desde el punto de vista de lo que es la ebullición, vamos a hablar de diferentes etapas, diferentes mecanismos de transferencia y diferentes mecanismos de Hola, profe, agitación. Sí, hay comentarios en el chat. a ver los comentarios en el chat. Eh, por lo que se escucha mal, que veo que es anterior, o alguna duda, no sé si se resolvió el tema del micrófono, si alguien no puede escuchar nada, o si se puede subir el volumen. Bueno, sigo entonces. Se escucha bien, gracias Gisela. Sigo entonces. Bien, entonces como mecanismo de agitación tenemos el movimiento de la burbuja y las corrientes de convección natural. Es decir que nosotros vamos a generar, vamos a ver acá algunas imágenes, no me quiero adelantar. Había un proceso en el cual se inicia la burbuja sobre la superficie metálica. Esta burbuja se empieza a aumentar de tamaño hasta que la diferencia de densidad entre el interior de la burbuja y el exterior genera que la burbuja se despegue y salga hacia afuera de la superficie, ¿sí? Dejando libre una cavidad. Entonces, esa burbuja que sale hacia el exterior empieza a mezclarse con el fluido y genera un movimiento. Entonces, ese movimiento de las burbujas es parte de los mecanismos que aportan en la ebullición, ¿sí? Y otra componente del mecanismo de ebullición son las corrientes de convección natural, ¿sí? Este mismo mezclado que se va haciendo dentro del líquido, considerando la diferencia de temperaturas, que a su vez lleva a una diferencia de densidades, genera una agitación o un mezclado adicional. Entonces, cuando analizamos el mecanismo de ebullición, en realidad cuando se estudia cómo funciona la ebullición, qué tipo de mecanismos hay, se encuentra que no hay un mecanismo único que pueda explicar todas las posibilidades de ebullición en un sistema, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver un gráfico que se explica con más claridad. Pero digamos que hace casi 100 años, ¿sí? un investigador, Nukiyama, fue la primera persona que generó una curva de ebullición, y en esa curva se distinguen cuatro zonas. Una primera zona que es la de convección natural, una segunda zona que es la de ebullición nucleada, ¿sí? Bueno, acá
es donde aparece lo que les quería mostrar antes. ¿Sí? Fíjense que dentro del mecanismo de ebullición nucleada es el más común, el más característico, el más buscado. Tenemos una primera zona donde existe un líquido sobrecalentado y una pequeña zona de mayor calentamiento, la cual nos permite la formación de la burbuja. ¿Sí? La burbuja va creciendo en tamaño hasta que en algún momento se libera. ¿Sí? Fíjense que esta burbuja se libera y deja otra vez un espacio libre en la superficie metálica para que se genere una nueva burbuja. Y a su vez, esta burbuja va ascendiendo a lo largo del líquido y va transfiriendo calor con el resto del seno del líquido. ¿Bien? Y después también tenemos un mecanismo de agitación que es particular entre todas las burbujas que se van chocando, van rozando, y eso genera un aumento de temperatura en el líquido. ¿Sí? Entonces, básicamente, las burbujas suben, ¿sí? El líquido que está ligeramente más frío desciende, se acerca a la superficie, se adhiere sobre las imperfecciones, las cavidades, se empieza a generar una nueva burbuja y así se repite el ciclo. Cuanto más sea la diferencia de temperaturas entre la pared metálica y el seno del líquido, mayor va a ser la formación de burbujas. ¿Sí? Esto siempre hablando dentro del mecanismo de ebullición nucleada. En algún momento este mecanismo se detiene y da lugar a un mecanismo de transición. En realidad no es exactamente un mecanismo, sino que es una combinación entre el fenómeno de ebullición nucleada y el fenómeno de ebullición en película. ¿Sí? O sea que como zonas que están claramente definidas son en efecto tres: convección natural, ebullición nucleada y ebullición en película. Y hay que tener en cuenta que entre la ebullición nucleada y la ebullición en película existe una zona de transición que no está muy definida, pero que va mutando, va cambiando su forma desde la ebullición nucleada hasta la transición en la película. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces cómo es la curva que les comentaba recién. Básicamente, para poder explicar el proceso, lo que se graficó es en el eje X la diferencia de temperaturas. No sé si se alcanza a ver, pero acá dice TW, es decir, la temperatura de la pared menos la temperatura de saturación. A este delta T se lo conoce como delta TW o delta T en exceso. Y en el eje Y vamos a graficar el calor por unidad de superficie, ¿sí? También denominado Q minúscula. Entonces, lo que se observa en la medida que se aumenta la temperatura de la pared por encima de la saturación es que hay una primera zona donde el mecanismo principal es el de convección natural. ¿Sí? Es decir que básicamente no hay una formación de burbujas, sino que la superficie calefactora genera que el líquido que está en la cercanía de la superficie se caliente. Este líquido caliente cambia su densidad, entonces pasa a ser menos denso, asciende y deja lugar a otro líquido que está más frío, es decir, que es más denso, y desciende. Entonces es un mezclado bastante lento, poco eficiente desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero que efectivamente genera una circulación en el líquido y empieza a calentar el sistema. ¿Sí? Es decir, que en la primera zona, en la zona donde ocurre convección natural, no hay un proceso de ebullición, ¿sí? Porque justamente no hay formación de burbujas. A partir de un determinado momento, ¿sí? Este punto de acá, que se conoce como transición o inicio de la ebullición nucleada, en inglés también se llama como onset of nuclear boiling, digamos, hay una gran cantidad de nombres para este punto. El proceso cambia desde la parte puramente de la física y empiezan a aparecer burbujas, ¿sí? Es decir, además de tener el fenómeno de convección natural, aparecen las primeras burbujas. Una vez que aparecen las primeras burbujas, entramos en lo que sería la fase 2, la fase de ebullición nucleada. Fíjense entonces cómo cambia la pendiente de la curva.
cuando cambiamos de la zona 1 a la zona 2. Si analizamos la pendiente de la curva, encontramos que es directamente proporcional al coeficiente pelicular, lo que llamamos H. Entonces, trabajar en una zona de ebullición nucleada, fíjense acá, vemos en este gráfico que hay mayor cantidad de burbujas, nos permite tener un sistema con más agitación y por lo tanto mejor transferencia de calor. Esto que vemos acá ocurre en la ebullición nucleada, en lo que sería la subfase 2. Si nosotros seguimos calentando, es decir, seguimos aumentando la temperatura de la pared, estamos en la fase 3. En esta fase, no solamente tenemos burbujas y mecanismos de convección natural, sino que también empiezan a desarrollarse chorros o columnas de vapor que generan burbujas de mayor tamaño y luego ascienden hacia el sistema, ¿sí? Hacia el resto del líquido. Entonces, en este punto, el fluido está con mucho más movimiento, hay más energía, hay más agitación, y por lo tanto, como tenemos más agitación, también tenemos mejores coeficientes peliculares. Entonces, básicamente, vamos a ver después las dos zonas que nos quedan, pero desde el punto de vista de la transferencia de calor, la zona de la ebullición nucleada es la zona más recomendada para operar un equipo en el cual nosotros queremos que suceda la ebullición, ¿sí? Un rebullidor, o un evaporador, o un reboiler, o el equipo que sea, siempre nosotros vamos a tratar de diseñar para esta zona, la zona de ebullición nucleada. ¿Por qué? Porque es una zona en la cual se puede trabajar de forma estable, nosotros controlamos con la diferencia de temperatura qué nivel de formación de burbujas queremos tener, y es muy fácil estimar el coeficiente pelicular. Si bien es fácil, hay un gran nivel de incertidumbre, ¿sí? Pero cuando digo que es muy fácil, me refiero a que es mucho más fácil comparado a las otras dos zonas que vienen después. Entonces, insisto, tenemos una primera zona de convección natural, donde no hay burbujas, luego comienza la ebullición nucleada, en el momento que aparece la nucleación de la primera burbuja, y en el momento que nosotros ya tenemos gran cantidad de burbujas, chorros, y esto sigue aumentando con la temperatura de pared, es decir, esto que vemos acá, en realidad es un fenómeno que va avanzando con la temperatura, llega un momento, está marcado acá, llega un punto en el cual el sistema no admite poder calentarse más. Es decir, si ustedes observan la figura, van a ver que hay tantos chorros, ¿sí?, en la superficie, que de alguna manera nos queda la superficie calefactora bloqueada para poder seguir generando centros de nucleación. Es decir, no alcanza la velocidad o el tiempo de desprendimiento de la burbuja con respecto a la superficie que empieza a estar bloqueada con una gran superficie de vapor. Entonces, el fenómeno de ebullición nucleada es muy bueno, ¿sí?, desde el inicio hasta el final, pero si nosotros queremos operar muy cerca de este punto, del punto conocido como máximo flujo de calor, ¿sí?, o Q máximo, también llamado como punto de quemado, si nosotros quisiéramos operar en este punto, vamos a estar trabajando en una zona muy inestable, porque corremos el riesgo de que suceda este fenómeno y que entonces el sistema deje de ser tan eficiente desde el punto de vista de la transferencia de calor. ¿Qué va a pasar si todavía continuamos aumentando la temperatura de la pared? Entramos en lo que decíamos antes, se conoce como zona de transición. Fíjense acá en el esquema que tenemos una mezcla, es decir, una composición de diferentes fenómenos. Acá vemos, por ejemplo, columnas, esto es parecido al punto de flujo máximo. Vemos burbujas que todavía se continúan desprendiendo, pero también vemos zonas en las cuales el vapor, esto que se ve como una gran burbuja, el vapor está bloqueando completamente la reposición de burbujas. Es decir,
el mecanismo principal por el cual funciona la ebullición nucleada es básicamente tener la posibilidad de formar burbujas, que estas burbujas se desprendan de la superficie, hagan lugar a que nuevas burbujas se generen y la burbuja que se generó pueda salir hacia el seno del líquido y generar el efecto mezclado. Si nosotros tenemos un sistema en el cual este vapor está bloqueando la formación de burbujas, esta burbuja no se desprende, no hay agitación de fluido y no hay reposición de nuevas burbujas. Entonces lo que vemos en la curva es un descenso en el calor transferido y por lo tanto una disminución en el coeficiente pelicular. Es decir, esta es una zona que no solo es menos eficiente desde el punto de vista de la transferencia de calor, sino que también es muy incierta. Es muy difícil diseñar un equipo para la zona de transición cuando hablamos de ebullición, mucho más complejo incluso que la zona de transición cuando pasábamos de régimen laminar a régimen turbulento en un sistema que transfiere calor sensible. Entonces, no van a encontrar ningún lugar, ninguna documentación o bibliografía que siquiera sugiera trabajar en la zona de transición, ¿sí? Es decir que como zonas de trabajo podemos pensar en convección natural, algo muy poco eficiente, en ebullición nucleada como lo más recomendado, o en su defecto, ebullición en película, que es la zona que viene a continuación. Nunca vamos a estar trabajando en la zona de transición. Bien, entonces, ¿qué sucedió entre la transición, ¿sí? En la transición entre la ebullición nucleada y la ebullición en película? Fíjense que lo que se veía antes como algunos focos o zonas donde el vapor empezaba a ocupar toda la superficie, ahora la superficie está completamente bloqueada. Es decir, que hay una capa de vapor que está sobre la superficie metálica que impide que las burbujas se generen. Si hay alguna burbuja, es como consecuencia del desprendimiento de esta fase de vapor, ¿sí? Es decir que la transferencia de calor se da desde la pared metálica hasta esta capa de vapor y desde la capa de vapor hasta el seno del líquido. Entonces, en definitiva, lo que encontramos en esta zona es una resistencia adicional a la transferencia de calor, ¿sí? Porque ahora no podemos transferir calor directamente desde la pared hasta el líquido, sino que en realidad tenemos una resistencia que es justamente este vapor. Transferimos desde la pared hacia el vapor y del vapor hacia el líquido. Entonces, esta resistencia adicional nos va a generar que el coeficiente pelicular sea menor o inferior que el que nosotros encontramos en ebullición nucleada, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos ver en la curva es que si nosotros seguimos aumentando la temperatura de pared, ¿sí? La ebullición en película empieza a desarrollar mejor transferencia de calor, ¿sí? Y en este caso, la mejora, es decir, que se vea un aumento en el calor transferido, no viene acompañado por un fenómeno de burbujas, como sucedía en la ebullición nucleada, sino que la temperatura de pared, en este caso, es tan alta que empieza a tomar preponderancia el fenómeno de calor por radiación, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos un calor que va desde la pared hacia la película de vapor y de la película hacia el líquido, pero en paralelo, esta pared está tan caliente para llegar a esta condición que transferimos calor por radiación. Y eso es lo que también colabora a la formación de burbujas en el seno del líquido. Lo que pasa es que claramente el inconveniente que tiene esta zona, además de tener menores coeficientes peliculares, es que necesitamos trabajar a temperaturas muy altas, ¿sí? Esa temperatura de pared tiene que ser muy elevada, y muchas veces esa temperatura de pared es tan elevada que supera la temperatura del material, ¿sí? Es decir, acá estamos hablando de una temperatura de pared ideal, teórica, comparada contra la de un líquido, ¿sí? Pero esta temperatura de pared puede estar por encima de la fusión de ciertos metales. Entonces, en algunos casos, es completamente impracticable. No sé si hasta acá hay alguna duda del diagrama. Las zonas que estuvimos conversando.
¿Sí? No hay ninguna Profe, pregunta. Sí. entonces en términos de energía, ¿cuál es el mejor punto para, para hacer una ebullición, digamos, adentro de este gráfico? ¿El punto del medio, el más alto? El mejor, es decir, no hablamos tanto de un punto, sino de una zona de trabajo. O sea, vos pensás que tenés, por ejemplo, agua que a presión atmosférica, querés llevarla a ebullición. Entonces vas a Sí. trabajar con un fluido calefactor. Dejemos de lado el ejemplo doméstico de la cacerola que hierve y pensemos que en una planta vos vas a tener un intercambiador de calor. En un lado sería agua y en otro lado puede llegar a ser un fluido, un aceite caliente, por ejemplo. Entonces vos a ese fluido caliente lo vas a tener que calentar, ¿sí? Le tenés que aportar calor. Entonces, cuanto más caliente está tu fluido caliente, más energía entregaste vos a tu servicio auxiliar. Entonces, lo ideal sería poder trabajar con un delta TW lo más pequeño posible, ¿sí? Está bien. Cuanto más chica Ah, la claro. pared, menos combustible gastaste vos para calentar tu fluido auxiliar, que a su vez es el que después va a calentar y evaporar el agua, ¿sí? O, digamos, para ser más correctos, hacer que el agua tenga la ebullición, ¿sí? Entonces, lo ideal sería tener un delta TW cero, si se pudiera, porque es el menor en consumo energético. La realidad, la física del sistema te demuestra que a delta T muy bajo, hablamos de 2, 3, 4 grados, el fenómeno que ocurre es de convección natural y la transferencia de calor es muy mala, ¿sí? Es decir, el H, el coeficiente pelicular, es muy bajo, muy pequeño. Entonces te obligaría a tener un equipo muy grande. Entonces vos decís, bueno, listo, aumento la temperatura de pared para entrar en la zona de ebullición nucleada. Generalmente la zona de ebullición nucleada está entre unos 5 o 10 grados por encima de la temperatura de saturación, ¿sí? A partir de ese delta T ya podemos hablar de que existe ebullición nucleada. Entonces, al hablar de tan poca diferencia de temperatura, no es tan antieconómico pensar en ebullición nucleada versus convección natural. Pero sí el resultado, fíjate la pendiente, cómo cambia la pendiente de la curva, es muy Sí. evidente. Entonces, como concepto, siempre que queramos diseñar un equipo de ebullición, lo más conveniente va a ser trabajar en la zona de ebullición nucleada. Perfecto. ¿Está bien? Después vamos a ver, digamos, en la práctica qué significa trabajar en ebullición nucleada, pero como concepto lo que hay que entender es que son 4 zonas y que vamos a preferir la zona de ebullición nucleada. No sé si hay alguna otra duda. Ahora del gráfico. No, no hay más dudas. Seguimos entonces. Vamos a ver acá un ejemplo del agua a una atmósfera, ¿sí? Es decir, el mismo gráfico que veíamos recién, pero para el agua. Algo que no les comenté es que este gráfico, si se puede decir, es algo parecido a un diagrama pH. No porque sea un diagrama de equilibrio, sino porque es un diagrama característico para cada sustancia. ¿Está bien? Es decir, que no hay una curva que sea genérica que represente todos los fluidos. Cada fluido va a tener una curva determinada. En algunos casos puede ser que la curva sea un poquito más angosta, más aplanada, más alta, más baja, más larga, pero generalmente tiene esta forma, ¿sí? Incluso si ustedes buscan en diferentes fluidos en la bibliografía, puede ser que a veces la forma de la curva también esté dada por la manera en la cual se entregan los datos. Fíjense, en este caso, la escala, ¿sí? Que es logarítmica. Si ustedes toman una escala lineal, la forma de la curva va a cambiar. Entonces, generalmente se tiende a trabajar en gráficos logarítmicos como para que la curva quede como un poquito más compacta y se puedan identificar mejor las zonas. ¿Está bien? Pero básicamente lo que acá vemos es que desde el punto, digamos, de 1 grado de sobrecalentamiento hasta aproximadamente 5 grados para el agua, está la zona de convección natural. El flujo máximo está para el agua aproximadamente en 30 grados, ¿sí? Creo que es 27, no sé exactamente el valor, pero digamos que 30 grados. Entonces, entre 10 y 30 grados de sobrecalentamiento, vos ya estás trabajando en la zona de ebullición nucleada, ¿sí? Fíjate que para tener un coeficiente similar en el agua, ¿sí?
vos suponete que estuvieras trabajando acá, para tener la misma transferencia de calor, tenés que irte tal vez a 1000 grados. Estos 1000 grados son de temperatura en exceso, o sea que en la pared tendrías que tener 1100, tomando como referencia que el agua está en una atmósfera. Entonces, acá tenés 120 grados de sobrecalentamiento, pero el coeficiente es muy bajo. Hablamos de zonas en las cuales el calor es comparable con los de ebullición nucleada, como este gráfico es logarítmico en la abscisa en el eje X, se puede ver que es mucho el sobrecalentamiento que se necesita para que la zona de ebullición en película sea competitiva o por lo menos equivalente a la zona de ebullición nucleada. Entonces, con valores bajos de delta T, nosotros encontramos muy buenos coeficientes de transferencia. Algo a tener en cuenta acá, con estos valores de delta T, es también qué tipo de fluido y de servicio auxiliar ustedes utilizan, ¿sí? Ustedes utilizan, por ejemplo, como vapor, como fluido calefactor, un vapor que está a muy alta temperatura, y supónganse que ustedes, o digamos un diseñador, en principio piensa que cuanto mayor el delta T, mejor la transferencia. Entonces, proponen que el fluido calefactor sea un vapor de muy alta temperatura. El problema que tiene es que si ustedes utilizan demasiada temperatura para el fluido calefactor, tienen el riesgo de empezar a trabajar directamente en la zona de transición. Entonces, en estos casos, no es muy sabio irse a la condición de máxima, de ponerle de más por las dudas, porque tal vez ponerle de más por las dudas para cubrirse termina empeorando el sistema. Entonces siempre es conveniente entender cómo es la curva de nuestro fluido, qué es lo que queremos que entre en ebullición, ¿sí? Y dimensionar el equipo para la zona de ebullición nucleada. Ni menos temperatura de pared, ni más temperatura de pared. Solo la temperatura que nos garantice estar en la zona de ebullición nucleada. Profe, Sí, sí, disculpe una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros, en vez de solamente estar calentado el fluido, queremos usar el fluido como para calentar otra cosa que tengamos dentro. Ahí, ¿cómo sería el caso? sí, sí. Perdón, te pongo un ejemplo tan trivial, pero sí, perdón, si te pongo unas salchichas adentro de una cacerola, una olla, Sí. eh, ¿qué sería? O sea, ahí sería mejor simplemente no dejar que aumente demasiado la temperatura, sino mantenerlo a una temperatura, que esté dentro de la zona nucleada. Digo, Sí, para tener un calentamiento más rápido. si vos hablas de un sistema que trabaja a presión atmosférica abierto, como cuando cocinás en tu casa, Sí, en por realidad, ejemplo. a los efectos de la cocción, el agua va a estar a 100 grados siempre. O sea, porque como es el ejemplo de acá, a una atmósfera el agua va a estar a 100 grados en la saturación y siempre vas a tener tu líquido a 100 grados. La temperatura que vos podés alcanzar en el mechero nunca te va a dar como para que vos entres en esta zona, ¿sí? Por lo menos cuando tenés un flujo o un volumen muy grande de agua y arrancás el proceso en este sentido, ¿sí? Entonces, normalmente no era ningún tipo de problema. Lo que sí te puede ocurrir es si vos arrancás el proceso en otro sentido. Por ejemplo, imagínate que vos agarrás una plancha caliente, o la calentás, ¿sí? Una plancha como quien se hace un churrasco, la dejás caliente en el fuego un rato sin colocar agua. Y de repente colocás unas gotas de agua. Lo que vas a observar es que el agua no se evapora instantáneamente, sino que quedan unas gotitas que de alguna manera es como que van bailando sobre la superficie metálica. Entonces, ese movimiento que tienen las gotitas es producto de que entre la gota de agua y la superficie metálica hay una capa de vapor. Y esa capa de vapor es la que se genera en este punto de calor mínimo, ¿sí? Que es un punto que justamente recibe el nombre de punto de Leidenfrost porque fue descubierto por una persona llamada Leidenfrost, ¿sí? Entonces, este es uno de los puntos, digamos, que tiene importancia porque te marca el fin de la zona de transición y el inicio de la ebullición en película. Pero normalmente no vas a estar trabajando en este punto porque vos ya partís de un cuerpo, un volumen de agua. Entonces siempre vas a recorrer la curva de izquierda a derecha, ¿sí? Lo importante es mantenerte siempre
por debajo del calor máximo. ¿Bien? Gracias. Sí. Nada. No sé si, en realidad no sé si era de la pregunta, por ahí me fui a otro lado. Pero bueno, en definitiva, en este esquema lo que vemos son diferentes, es decir, para la misma curva, diferentes puntos que nos ayudan a nomenclar las zonas. ¿Está bien? Entre 0 y A sería convección natural, entre A y C, ebullición nucleada, entre C y D, transición, y de D hacia adelante sería ebullición en película. Acá, en este caso, está marcado el punto E, no porque sea el fin de la ebullición en película, sino porque justamente corresponde al punto de máximo calor. ¿Por qué está marcado este punto? Bueno, un poco parte de la forma en la cual se hace la experimentación. Y si se acuerdan lo que les decía antes, cuando inició este proceso de investigación, la ebullición, el mecanismo de investigación era aumentando el calor, es decir, aumentando el calor de la pared. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura de la pared, que es lo que estuvimos conversando hasta ahora, la curva se da de esta forma. Pero si nosotros, en vez de aumentar la temperatura de pared en nuestro sistema, lo que hacemos es aumentar el calor, ¿está bien? Lo cual a primera vista parecería ser equivalente, la realidad nos demuestra que no. Nosotros invertimos el gráfico y aumentamos el calor, vamos a ver que existe una zona de ebullición nucleada, ¿sí? Fíjense que en la zona de ebullición nucleada la temperatura aumenta muy poco, entonces acá, en este caso, se ve como una ligera pendiente, pero muy pequeña. Llegamos al flujo crítico, al máximo punto de calor. Desde este punto en adelante, ingresa directamente hacia la zona de ebullición en película. Es decir, es como que si nosotros desde este punto de acá, del flujo máximo, lo que antes veíamos como el punto C, como si del punto C nosotros pasáramos directamente hacia el punto E. Si se fijan, si nosotros empezamos a recorrer la curva aumentando el calor, es decir, no miramos el proceso como lo vemos normalmente, aumentando el eje X, sino aumentando el eje Y, nosotros recorremos la curva en este sentido y pasamos directamente desde el punto C. Si aumentamos el calor un poquito más que C, vamos a ir directamente hacia este punto de la curva, hacia lo que sería el punto E. Entonces, ¿qué ocurre? Como en el caso del agua, tenemos 30 grados para el calor máximo y 1000 grados para el punto E, cuando esta gente trataba de desarrollar o de investigar el agua, era tanta la demanda de calor, es decir, imagínense que pasaba desde 30 hasta 1100 grados, que se terminaba derritiendo o quemando la resistencia eléctrica, ¿sí? Es decir, la temperatura de pared de la resistencia eléctrica era tan alta que se terminaba quemando y no se podía superar este punto. Es decir, que el proceso se hacía desde cero hasta el calor máximo. Por eso se lo conoce como burnout, es decir, el punto de quemado. Porque la realidad es que en este punto, durante las primeras fases de investigación, se quemaron innumerables cantidades de resistencias eléctricas. Después, alguna persona se dio cuenta que posiblemente había alguna cuestión relacionada con la temperatura de pared y se empezaron a utilizar materiales más nobles, ¿sí? Entonces, recién ahí fue cuando se descubrió que la curva seguía y la realidad física cambiaba completamente. Entonces, el concepto es que la curva no es exactamente la misma cuando la tratamos desde un punto de vista de aumento de la temperatura de pared o desde el flujo de calor, y particularmente si la tratamos desde la pared, el fenómeno que se da es reversible, ¿sí? Lo podemos recorrer en este sentido y de vuelta, mientras que si la trabajamos desde el punto de vista de flujo de calor, existe una histéresis, ¿sí? Si avanzamos en el flujo de calor, vamos en la línea llena, y si disminuimos el flujo de calor, encontramos el valor de Q mínimo y luego la ebullición nucleada, ¿sí? O sea que el proceso no es simétrico, no es equivalente, y por eso se dice que hay una histéresis. Bien. Hasta acá entonces la curva de ebullición, es decir, la curva de característica de cada fluido. No sé si hay alguna duda más, si no pasamos
a las correlaciones o a los métodos de cálculo de la ebullición. Bien, continuamos entonces. ¿Qué sucede con la ebullición? Como hay una gran dependencia entre el fenómeno físico, es decir, la formación de burbujas. Para que exista una determinada formación de burbujas, va a haber una gran interacción entre las propiedades del líquido, las propiedades del vapor, la interacción entre el líquido y el vapor con la superficie metálica, el material de la superficie metálica, la rugosidad de la superficie metálica, la diferencia de temperaturas y algunos parámetros más que también entran en juego, ¿sí? Como si hay algún tipo de agitación o mezclado adicional. Entonces, desde los orígenes de la ebullición, siempre fue muy difícil, y continúa siendo difícil, poder encontrar una correlación que sea semejante o muy precisa y pueda correlacionar bien el fenómeno en todos los casos. Para empezar, no es posible encontrar una correlación que nos sirva para todos los puntos de la curva, ¿sí? Esa es la primera limitación. Cada zona de la curva tendrá su propio paquete de correlaciones, y dentro de ese paquete de correlaciones habrá que seleccionar la más adecuada. Pero como decimos que nos conviene trabajar en la zona de ebullición nucleada, dentro de esta zona, que es la más conveniente y por lo tanto donde hay mayor cantidad de estudios, hay una gran cantidad de correlaciones. Acá lo que les voy a presentar, es decir, lo que como cátedra definimos, es mostrar una serie de correlaciones que son tal vez las más representativas, ¿sí? Cuando hablamos de ebullición nucleada, pero no necesariamente son las únicas. Hay infinidad de correlaciones, ¿sí? En algunos casos, la correlación, fíjense por ejemplo acá, la correlación de McNally, una correlación que nos permite obtener el coeficiente pelicular, pero dentro del coeficiente pelicular tenemos incluido la densidad de flujo de calor, ¿sí? Es decir, que sería que H es proporcional al flujo de calor elevado a la N, ¿sí? Y N puede ser 3, 2 o 0,7 según el tipo de correlación. Otro tipo de correlación es la de Forster y Zuber, que fíjense que también calculamos el coeficiente H, pero no está la densidad de flujo de calor, sino que está el delta TW, ¿sí? Entonces el delta TW también está elevado a un exponente, y ese exponente va a ir cambiando con cada correlación. Y una tercera opción, que es de las más comunes entre las correlaciones, es encontrar una correlación que nos calcule la densidad de flujo de calor y que tenga como variable el delta TW, también elevado a un exponente. Entonces fíjense que como dos autores eligen correlacionar los fenómenos con variables completamente diferentes. ¿Ven? En algunos casos tenemos densidad de líquido y de vapor, lambda, presión, conductividad, y la manera en la cual estas variables impactan dentro del sistema son completamente diferentes, por lo menos desde el punto de vista de los exponentes, ¿sí? En el caso de Forster y Zuber, además de todas las propiedades del líquido y de la densidad del vapor, se agrega este delta PW, que es en definitiva una diferencia de presión entre la que sería la presión de saturación a la temperatura de pared versus la presión de saturación en la condición de operación, ¿sí? Es decir, si damos por ejemplo este ejemplo, vamos acá con 10 grados, habría que calcular la presión de saturación a 110 grados y la presión de saturación a 100 grados, que es la que estaríamos acá tomando como base. Entonces no solamente calculamos el delta TW, sino el delta TW. ¿Sí? Fíjense que les voy mostrando las correlaciones según avanzaron en el tiempo. ¿Está bien? 1953, 1955. Después tenemos Rosenau. Fíjense que Rosenau no trabaja tanto sobre las propiedades, por ejemplo,
vemos que es muy diferente a la manera en la cual se presentan las correlaciones de McNally y de Forster y Zuber. Y fíjense que la forma de la correlación es un calor por un delta TW. ¿Ven? ¿Qué aparece en esta correlación como característico? Es este factor CSF, ¿sí? Y este exponente n, que n, digamos que se puede distinguir como 1 para agua y 1,7 para fluidos orgánicos. Este factor CSF, que nos quedó pendiente, es un factor que combina el líquido y la superficie. Entonces tiene en cuenta características de la superficie, el líquido, cómo interacciona, y de esa manera cómo se genera la formación de burbujas en cada caso. Entonces, ¿qué podemos decir de la correlación de Rosenau? Como correlación es muy buena y es bastante precisa en la mayoría de los casos. El principal problema que tenemos es que este factor no es un factor que esté disponible para cualquier combinación líquido-superficie metálica. Entonces, de repente, si ustedes tienen que hacer la ebullición de butano, ¿sí?, en una superficie de acero al carbono, no encuentran butano en esta lista, pueden ir a buscar a otra bibliografía, tal vez no lo encuentren, pueden ir a buscar a otra bibliografía, seguramente tampoco lo encuentren. Entonces, lo que están obligados a hacer es a desarrollar ustedes mismos este término, este factor CSF. Si ustedes se toman el trabajo de hacer la investigación y encontrar ese factor de superficie, la correlación ajusta bien. Pero si ustedes no tienen datos, es decir, tienen todos los datos menos CSF, tratar de estimar o de poner un valor, digamos, sin una fundamentación práctica, es castigar y cambiar completamente la realidad, ¿sí? Imagínense que el rango es desde 0,005 hasta 0,15, ¿sí? Pasamos de un valor al triple. Entonces, si ustedes proponen un valor, se pueden quedar muy cortos o muy grandes. Y acuérdense que el riesgo de quedarse muy cortos o muy largos es o trabajar en convección natural, que es muy poco eficiente, o trabajar en transición, que tiene penalizado el coeficiente de transferencia, y a su vez tal vez invertimos en un equipo demasiado grande. Entonces, como resumen, la correlación de Rosenau es buena, la van a encontrar en la mayoría de la bibliografía, pero esta limitación termina generando que no sea tan utilizada. Bien, seguimos con Mostinsky. Mostinsky fue tal vez una de las primeras personas en tratar de cambiar el enfoque, de no utilizar los mismos parámetros que utilizaban otros investigadores y pensar en una correlación que esté referida a las presiones reducidas, ¿sí? Es decir, que tenemos la presión crítica del fluido, una constante, el calor, es decir, la densidad de flujo de calor, y una sumatoria de términos que, en definitiva, están correlacionados con la presión reducida del fluido. Recordamos que la presión reducida es la presión de operación dividido la presión crítica. Entonces, en definitiva, Mostinsky lo que propone es, no importa el valor individual de cada una de las propiedades, no importa la conductividad, la densidad, la tensión superficial, sino que él correlaciona todo ese paquete de propiedades y su variación con la presión reducida, ¿sí? Para poder utilizar esta correlación, las unidades tienen que ser del sistema internacional. Esto es muy importante porque fíjense que esta constante es numérica, entonces puede ser que encuentren 2 o 3 versiones de la misma correlación con diferentes constantes que son para diferentes sistemas de unidades. Bien, y Palen, que es otro de los grandes investigadores en transferencia de calor y particularmente en lo que es ebullición, hizo una sugerencia que para valores de Prandtl mayores que 0,1, es decir, para la gran mayoría de fluidos, utilizar esta expresión resumida, ¿sí? Es decir, no los 3 términos del paréntesis, sino solamente el primero. ¿Vale? ¿En qué se basa Palen? Bueno, básicamente
se basa en que cuando se estudia el mecanismo de ebullición, siempre, cuando les digo siempre, es en la mayoría de los casos, por lo menos los que vimos hasta ahora, McNally, Forster-Huber, Rosenau y el mismo Mostinsky también, lo hacen a través de un tubo, ¿sí? Lo que les comentaba antes, probablemente una resistencia metálica o un tubo caliente en un seno líquido, y ahí se evalúa el comportamiento de la ebullición. No se utilizan mazos de casco y tubo, porque acá se está estudiando el fenómeno en sí mismo, la física, y después los resultados pueden ser extrapolables a otro tipo de geometrías y de equipos de transferencia de calor. Entonces, cuando Mostinsky desarrolla esta correlación, la desarrolla pensando en tubos, ¿sí? Es decir, en un tubo simple. Mientras que Palen, luego de investigar en mazos tubulares, determina que es mejor trabajar en esta línea porque correlaciona mejor a la realidad. Entonces, de alguna manera, si cortamos estos dos términos, la ecuación queda más sencilla y el coeficiente pelicular va a quedar ligeramente menor, pero es una manera de ser más conservador. ¿Ven? O sea que es una recomendación de Palen para equipos en ebullición, que en definitiva son los que vamos a utilizar nosotros. Bien. Pasamos a Stefan y Abdel Salam. Acá ya no hay tanto de teorización como vimos en correlaciones anteriores, sino más bien un análisis completo de una gran cantidad de datos experimentales. Fíjense cómo cambiamos de McNally, 1953, la curva de Nukiyama, que es la curva del agua, creo que es de 1927, ¿sí? Así que imagínense, en 1927, 25, 26 años después aparece McNally, después Forster-Huber, estas son las más representativas, pero hay muchas más en el medio, después Mostinsky, y ya en 1980, un montón de años después, Stefan y Abdel Salam toman una gran cantidad de datos experimentales y los correlacionan. Entonces, en esta correlación de los datos, agrupan a los fluidos en 4 grupos, valga la redundancia, ¿sí? Tenemos, por un lado, el agua, los hidrocarburos, los fluidos criogénicos y los refrigerantes. ¿Sí? Profe, perdón, pero hay preguntas en el chat. A ver, gracias por el comentario. Vamos a ver, creo que Jazmín es Rivera, ¿no? Faltaría un más delante del 10 en la correlación de Mostinsky. Sí, exactamente. Muchas gracias por la aclaración. Acá, es decir, no está multiplicando, sino que es 1,2 el exponente de la presión reducida y acá se suma. Son 3 términos que están sumando. No está multiplicando. De hecho, en la guía está bien hecho, está bien la fórmula y después, bueno, corrijo la presentación y la subo corregida. Bien, después creo que hay otras aclaraciones. Ah, y en una diapositiva anterior que envió para el primer parcial también había algo mal, que me di cuenta después. Que es para... No importa, sé después, no dije nada. Bueno, no hay problema. Si querés, pasármelo por mail y yo las actualizo. Las que fuimos encontrando errores, ya sea que los encontraron ustedes o que los encontré yo, los subí nuevamente. Esta subida en el campus y en el sitio web, en el sitio de Google. Y bueno, se van a dar cuenta que en los próximos días cambia la fecha de actualización y ya está renovado. Pero insisto, que en la guía de ejercicios no se preocupen, que está bien. ¿Hay alguna otra duda? Creo que esto generó mucho problema porque había varios con la misma pregunta. Bien, entonces, como les comentaba, Stefan y Abdel Salam ponen 4 grupos de fluidos: agua, hidrocarburos, fluidos criogénicos y refrigerantes, ¿sí? Y un total de 8 números adimensionales, ¿ven? Que consideran que son representativos o característicos para correlacionar la ebullición. Así que en principio el análisis parece que es bastante más complejo que las otras correlaciones, quizás un poco abrumador, pero al haber dividido los fluidos de estudio en estos 4 grupos, lo que ellos recomiendan o aconsejan es utilizar estas correlaciones que se ven ahora,
¿sí? En esta tabla. Entonces, para cada grupo de fluido, no necesariamente operan todos los números adimensionales, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, para los fluidos criogénicos tenemos 5 dimensionales, pero para los refrigerantes solamente 3. Entonces, según la aplicación, nosotros seguramente caeremos en la mayoría de los casos en hidrocarburos, ¿sí? Que son los que explican la mayor cantidad de procesos industriales. Vamos a aplicar la segunda correlación, pero, por ejemplo, para el TPI, ustedes podrían utilizar la última correlación, que digamos que no es tan compleja. En el caso que no se conozca el ángulo θ de contacto, Stefan y Abdel-Salam recomiendan utilizar un determinado ángulo para cada correlación, ¿sí? Para cada grupo de fluido. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, es bastante sencillo o está reducido el análisis y se trata de seleccionar el fluido y la correlación que aplique. De todas las que vimos hasta ahora, evidentemente en la medida que pasa el tiempo, los investigadores van desarrollando nuevas correlaciones y si las publican es porque consideran que el ajuste y el error es más pequeño, ¿sí? O sea que de todo lo que vimos hasta ahora, la de Stefan y Abdel-Salam es la más precisa, la que ofrece mejores resultados, ¿sí? Pero bueno, también es mucho más compleja que las anteriores. Luego tenemos la de Cooper, que fíjense que es tal vez un alcance un poco más parecido al de Mostinsky, que busca correlacionar propiedades en función de la presión reducida, pero en vez de trabajar con un exponente fijo, en el exponente toma este término RP. En definitiva, RP es una medida de la rugosidad de la superficie, ¿sí? No sé exactamente qué es la P, pero la R seguro es de rugosidad. Entonces, tenemos una rugosidad media, tal vez sea rugosidad promedio, pero no estoy exactamente seguro. La rugosidad media según el tipo de material, ¿sí? Nuevamente, si hay una falta de datos, se considera un valor sugerido de 1 micrón para la rugosidad media. Está bien, asumiendo que estamos trabajando con un metal que puede ser acero de carbono o acero inoxidable. El rango de aplicaciones para presiones reducidas entre 1 por S a menos 3 y 0,9. Y desde el punto de vista del fluido, fíjense que tenemos acá el MR, el peso molecular, va desde 2, que es el hidrógeno, helio, hasta 200. O sea que con la correlación del Cooper podemos abarcar una gran cantidad de fluidos. Pero nuevamente tenemos esta limitación en la rugosidad del material. Para Stefan y Abdel-Salam ocurre lo mismo. También tenemos el ángulo, si bien proponen un valor de referencia, sigue siendo una incertidumbre cuando el ángulo no es conocido. Gorenflot propone también una correlación, ¿sí?, que tiene en cuenta la rugosidad. En este caso, Gorenflot tiene un alcance muy diferente, porque trabaja a partir de una base de datos, ¿sí? La base de datos la tiene con valores de referencia, es decir, 0,1, una rugosidad de 0,4 y una densidad de calor de 20.000 watts por metro cuadrados. Y en función de esos valores de referencia, se pueden utilizar valores puntuales para llegar al coeficiente pelicular, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda diferente? Este término FPF, ¿sí?, cambia en función del tipo de fluido. Fíjense que parece una correlación sencilla, pero este factor es bastante complejo en su cálculo, F y N, y en los casos que no es agua, es decir, otros fluidos, existe una tabla, que es la tabla que vemos acá. Fíjense que tenemos para cada fluido los valores de referencia de alfa 0 para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, de vuelta, acá tenemos más cantidad de fluidos, ¿sí? Están todos los datos de referencia. Simplemente lo que habría que hacer es, de alguna manera, hacer un ajuste proporcional entre el calor de referencia, entre el calor real y el calor de referencia, la rugosidad real y la rugosidad de referencia, y de esa manera se calcula el H, ¿sí? Es como que está calculado el H en un valor conocido, y luego Gorenflot nos dice
cómo es la expresión para correlacionar ese H conocido con un H en condiciones diferentes. Pero bueno, justamente para poder compararlo contra un H conocido, ese H conocido tiene que ser el de alguno de estos fluidos, que es bastante generosa la lista, pero sí es. Entonces, hasta acá vamos a detenernos en correlaciones. Vimos las que tal vez sean más representativas. Existe también, creo que en la guía está, una curva propuesta por Kern, también es del año 1950, de la década del 50, no sé exactamente el año, pero esa curva prácticamente hoy se encuentra completamente en desuso, ¿sí? Porque no tiene nada, digamos, que ver o que comparar con cualquiera de los métodos que vimos hasta acá. Es excesivamente conservadora, los sobrediseños son muy elevados y, bueno, digamos, hace muchísimos años que ya no se utiliza para nada el método de Kern en términos de ebullición. Entonces, la recomendación, lógicamente, es ir de atrás para adelante. Si ustedes pudieran aplicar la correlación de Gorenflo, estaría bien. La de Hooker, Stefan Salam, y luego pasamos a la de Mostic, la más sencilla. Los efectos de realizar el TP, que van a tener que hacer un evaporador, pueden usar la correlación de Mostinsky, ¿sí? Es decir que mantiene un balance entre complejidad en la ecuación, no es la más compleja, de hecho es una de las más sencillas, y a su vez ofrece muy buenos resultados, ¿sí? O sea que la correlación de Mostinsky es tal vez, a los efectos de un cálculo manual, como el que van a hacer ustedes, la que mejor funciona, la que más vale la pena utilizar. Pero, insisto, acá ustedes toman un sistema y calculan con 10 correlaciones, van a encontrar 10 resultados diferentes. Agarran otro sistema y aplican las 10 mismas correlaciones y nuevamente van a encontrar 10 resultados diferentes. Pero los 10 resultados del sistema A y del sistema B no van a tener una correlación directa entre sí. A lo que voy es que tal vez en un sistema Mostinsky me dé un coeficiente pelicular mucho mayor que Magnelli, y en otro fluido, con otra temperatura y otras condiciones, Magnelli me dé más coeficiente pelicular que Mostinsky, ¿sí? O sea que no es que siempre hay una que es más conservadora que otra, cambia completamente con el sistema. Entonces, en la práctica, cuando uno tiene que diseñar un evaporador, es muy importante entender bien cuál es el fluido, cuál es la superficie calefactora, cuál es el material, ¿sí? Ese fluido, si sea pared metálica y tiene algún tipo de tratamiento, ¿sí? Piensen que cuando hablamos de un evaporador, de un reboiler, la superficie metálica no es la de la coraza, sino que es la de los tubos. Entonces, los tubos rara vez puedan llegar a tener algún tratamiento superficial, tengamos que ir hacia valores comerciales o de referencia. Pero bueno, es justamente tan disperso o tan dispersa la rugosidad que puede haber en un tubo que genera un perfil de rugosidades y trataremos de definirlo con la rugosidad media. Entonces, cuanto más datos tengamos del fluido, la superficie metálica calefactora y la interacción en el ángulo de la rugosidad, mejor vamos a poder calcular el coeficiente pelicular y menor incertidumbre vamos a tener en el cálculo, ¿sí? Eso como comentario general. Para el TP nos vamos a limitar a una expresión sencilla, conservadora, pero a su vez bastante buena, que es la de Mostinsky, y de esa manera resolvemos la duda de por qué tantas correlaciones y cuál utilizamos. Entonces, bien. Vamos a ir a lo que sería como ebullición en haz tubular, ¿sí? Es decir, hasta ahora las correlaciones estaban diseñadas o digamos, obtenidas, desarrolladas en tubos horizontales. Ahora vamos a ver cómo calculamos la ebullición en un haz tubular. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre un haz tubular y un tubo simple? Básicamente, en un haz vamos a encontrar un mecanismo de convección natural. Las burbujas van a generar un mezclado adicional,
dentro del mazo, ¿sí? Es decir, no es solamente un tubo que genera burbujas hacia arriba. Son varios tubos que están generando burbujas, las burbujas se mueven entre los tubos, generan más movimiento, y eso, ese mezclado adicional, mejora todavía más el coeficiente pelicular. Y en el caso de tener una mezcla, también tenemos un comportamiento diferente. Entonces, en definitiva, vamos a trabajar con esta correlación, esta expresión, que nos dice que para una tubular vamos a utilizar el H calculado para un tubo y lo vamos a corregir con estos factores, ¿sí? Lo más sencillo es adicionar el término de convección natural, es decir, estos 250 watts por metro cuadrado Celsius sería lo que ustedes tendrían si no hubiera ebullición nucleada, si fuera solo convección natural. En realidad se puede calcular con una correlación, pero este número es bastante conservador y sirve como para estimar el fenómeno. En la medida que ustedes entran en la ebullición nucleada, el movimiento de las burbujas va a generar el mezclado y eso va a ser lo que, en definitiva, el mayor aporte a esta ecuación sea el primer término, ¿sí? El H de ebullición nucleada. Bien. ¿Qué es lo que sucede en una tubular? Encontramos diferentes zonas. Fíjense que en la zona inferior del equipo, este es un estudio que se hizo, digamos, hace unos años, bastantes años en realidad ahora, es decir, fue uno de los primeros estudios que se hicieron en mazos tubulares, porque hasta ahora siempre venían siendo en tubos, y básicamente lo que se estudia es cómo es el perfil, la transferencia de calor en los diferentes tubos. Entonces se distinguen diferentes zonas. En la región de entrada tenemos líquido, ¿sí?, que está trabajando en un mecanismo de convección. En la medida que ascendemos, aparece un mecanismo de ebullición subenfriada. ¿Qué quiere decir ebullición subenfriada? Que hay una pequeña generación de burbujas, pero el líquido que envuelve a esas burbujas no está lo suficientemente caliente como para que la burbuja se mantenga estable. Entonces la burbuja colapsa, ¿sí? Es decir, la burbuja se generó porque el tubo estaba caliente, pero al entrar en contacto con el líquido, colapsó. En la medida que seguimos subiendo, ¿sí?, esto se va mezclando, lógicamente, y va aumentando la temperatura, ya entramos en la zona de ebullición saturada, donde vemos en el esquemita que hay una mayor formación de burbujas, ¿sí?, que sí son estables y sustentables en el tiempo. Y en la fila superior, además de burbujas, hay como pequeños chorros o columnas que salen de los tubos, ¿sí? Si seguimos subiendo, es decir, seguimos aumentando la temperatura, estas burbujas comienzan a aglomerarse, y ahí es donde ocurre más el mecanismo de agitación o lo que sería burbujeo, ¿sí?, la agitación de todas estas burbujas entre los tubos, básicamente. Tengan en cuenta que el mazo tubular es un arreglo muy compacto, muy denso, entonces las burbujas no tienen mucho lugar entre los tubos y eso genera el movimiento. Y por último, una vez que superamos la línea de interfase líquido-vapor, puede ser que algunos tubos, es decir, algunas gotitas de líquido que se hayan visto arrastradas por la corriente gaseosa o de vapor, toquen tubos más calientes y en estos tubos aparezca lo que se conoce como vaporización en película, ¿sí? Insisto que esto es un modelo, ¿sí?, un experimento de laboratorio, y no necesariamente es lo que ocurre en un equipo de transferencia de calor, ¿sí? Es decir, es un estudio en el cual se fijaron las condiciones para que se dé de esta forma. Normalmente nosotros en un equipo de boiler, por ejemplo, en una marmita, no vamos a buscar que haya tubos que estén por encima del nivel de líquido, ¿sí? Siempre vamos a buscar que todos los tubos estén sumergidos, justamente porque queremos que el mecanismo sea el de ebullición saturada, ¿sí?, o ebullición nucleada, con mucha formación de burbujas, que es, en definitiva, la zona donde, fíjense acá, vemos el patrón de flujo: líquido, pequeñas burbujas, chorros, burbujeante y aerosol, ¿sí? Esto burbujeante, en definitiva, es como un movimiento pulsante, que se aglomeran las burbujas en burbujas más grandes y se despegan, después se vuelven a aglomerar y se vuelven a despegar,
entonces se va haciendo pulsante y es muy inestable. Y por último, las gotitas de aerosol que tocan los tubos ya es un mecanismo muchísimo menos eficiente que todos los que ocurren por debajo. Entonces, trataremos que en nuestro equipo de ebullición nucleada todos los tubos estén sumergidos y el mecanismo principal sea el de ebullición saturada o nucleada. ¿Sí? Insisto, esto es simplemente un esquema de un experimento, no lo que esperamos que suceda en un maso tubular de la realidad. Vemos, digamos, la variación, fíjense, de la curva delta T W versus la evolución del calor, cómo cambia en un tubo, que es lo que se investiga generalmente, versus en un maso tubular. Entonces encontramos dos factores. El primero, que el Q máximo es menor en un maso tubular que en un tubo. Y el segundo es que todo el perfil se adelanta, ¿sí? Es decir, que vamos a encontrar el Q máximo para menores valores de delta TW. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos recién, tenemos un flujo de calor constante dentro del equipo. Hay diferentes patrones de flujo, ¿sí? Dentro de una tubular está, más allá de que nosotros no tengamos todos los patrones de flujo, indefectiblemente la primera zona de ebullición subenfriada la vamos a tener, ¿sí? Como mínimo vamos a tener convección líquido, convección natural, ebullición subenfriada y ebullición saturada. Estos tres mecanismos los tenemos en cualquier equipo de ebullición. Entonces, un mezclado interno. Vamos a trabajar sobre este factor de corrección, que va a ser prácticamente 1 en la zona inferior, pero 3,5 en la zona superior, ¿sí? Es decir, en la zona donde hay mayor cantidad de mezclado. Entonces, cuando hablamos de ebullición en un haz tubular, es decir, cómo correlacionamos la curva del haz tubular con respecto a la curva que nos daban las correlaciones, aparece este factor, que como es 1 en la zona inferior y 3,5 en la zona superior, normalmente los valores comunes son entre 1,5 y 2 en promedio para todo el equipo, ¿sí? Y Taborek, Allen, que son dos investigadores, insisto, en el área de ebullición, sugieren siempre trabajar con 1,5 como un valor conservador. Es decir, que a la medida que se investigue más y se conozca bien cómo es exactamente el equipo, el fluido y la interacción con la superficie, podemos pensar en un valor de 2. Pero, en la medida que no haya tanta información, con 1,5 vamos a estar bien. ¿Sí? Es decir que nosotros calculamos la correlación, por ejemplo, utilizando Mostinsky. Sería la de single tube. Aplicamos por un factor de 1,5 y ese resultado, es decir, el del haz tubular va a ser el de un tubo horizontal por 1,5, es el coeficiente de alguna manera mejorado que encontramos por estar trabajando con un mazo de tubos y no con un tubo simple. Vamos a ver acá, cuando tenemos mezclas, que esto vamos a tratarlo un poco por arriba, ¿sí? Un alcance bastante sencillo y aproximado. Básicamente lo que tratamos es con un factor FC, ¿sí? Que depende del rango de ebullición, boiling range. Y acá tenemos la expresión para calcular este FC, ¿sí? Sería el calor, el rango de ebullición, y todo este término también multiplica al término de convección natural para un solo tubo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Para un tubo horizontal multiplicamos por el término de corrección de tener un mazo tubular y no un tubo simple, y multiplicamos también por el término de ebullición de mezcla en el caso que aplicare. Normalmente no, en los ejercicios de teoría no tenemos este tipo de situaciones, pero en la práctica sí. ¿Está bien? O sea que pueden utilizar esta expresión o esta curva, ¿sí? Fíjense que la curva está recomendada para valores menores a 0,1.
Es decir, si ustedes se pasan por encima 0,1, les dicen utilice 0,1. O sea que hay que tener en cuenta que cada curva, es decir, esto que estaba acá marcado como entre 0,1 y 1, hay que respetarlo, ¿sí? No es solamente utilizar las expresiones en todas las situaciones. Bien, y vamos a hacer un poquito más el flujo máximo de calor y después vamos a retomar acá, me parece, la próxima clase, como para que no sea tan pesado todos los conceptos. Vamos a ver de vuelta la curva de ebullición, ¿sí? Hemos dicho que en la primera zona teníamos la convección natural, en la segunda zona teníamos la ebullición nucleada, y digamos que después aparecía la transición y la ebullición en película. Estas líneas que vemos acá en verde y en rojo, en definitiva son lo que nosotros buscamos como correlación para la zona en estudio, ¿sí? Es decir, si bien el fluido que ustedes tienen probablemente siga este patrón, estos puntos que son experimentales, al trabajar con correlaciones, nosotros no utilizamos justamente datos experimentales, utilizamos estimaciones. Entonces, lo que vamos a estar estimando nosotros, en el caso de la convección natural, es que la evolución es lineal, según la línea verde. Y si nosotros consideramos que la ebullición es de tipo nucleada, vamos a estar considerando que nuestra correlación es del tipo la curva en rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar que efectivamente estamos trabajando en ebullición nucleada? Porque hasta ahora dijimos que queríamos estar en esta zona de la curva, pero efectivamente la curva nosotros no la conocemos. Dijimos que era una curva que dependía de cada fluido. Entonces la recomendación es la siguiente. Vamos a calcular el Q máximo y vamos a tratar de trabajar en esta zona, en esta franja, que va el 0,2, es decir, del 20% del Q máximo, al 70% del Q máximo, al 0,7. Y el Q máximo sí es un parámetro que nosotros podemos calcular, o por lo menos estimar. Entonces, insisto, dijimos que la curva tenía 4 zonas: convección natural, ebullición nucleada, transición y ebullición en película. Normalmente no conocemos los datos experimentales, es decir, no sabemos para cada delta TW en qué lugar de la curva estamos, ni tampoco para cada valor de Q en qué lugar de la curva estamos. Entonces, nosotros proponemos diseñar el equipo en ebullición nucleada, pero en efecto no sabemos si realmente estamos diseñando en ebullición nucleada. Entonces, una vez que terminamos o el diseño del equipo o en alguna parte intermedia del diseño, vamos a calcular el valor del Q máximo. Y a este valor de Q máximo lo vamos a afectar por 2 factores, ¿sí? Este 0,7 es justamente para evitar trabajar muy cerca del Q máximo. ¿Por qué? Porque la correlación no es exacta, ¿sí? Es simplemente una estimación del Q máximo. Entonces, el error que pueda llegar a tener la correlación lo vamos a afectar con este 30% con respecto al cálculo. Insisto, no queremos estar muy cerca del Q máximo porque si nos llegáramos a pasar, podríamos estar trabajando en la zona de transición sin darnos cuenta, ¿sí? Estaríamos diseñando un equipo para la zona de transición creyendo que en realidad trabaja en la zona de ebullición nucleada. ¿Qué pasa si nosotros queremos dimensionar por abajo del 20% del Q máximo? El calor va a ser tan bajo que corremos riesgo de estar trabajando en la zona de convección natural, ¿sí? Entonces, cuando ustedes toman casos reales, curvas reales, finalmente estos rangos de 70 y 20% se mantienen bastante bien. Entonces son valores conservadores para el diseño, ¿sí? Nunca por encima del 70%, porque tenemos este riesgo de entrar en la zona de transición, y si justo en una situación estamos por debajo del 20%,
Lo que podemos llegar a aceptar es tal vez un criterio que venga más referido a las temperaturas, ¿sí? Fíjense que acá existe un valor que está por abajo del 20%, pero tiene un sobrecalentamiento de 10 grados. Entonces, si ustedes tienen un delta TW de 15 grados, 20 grados, seguramente no están trabajando en convección natural, sino que ya están en ebullición nucleada. Si ustedes tienen un delta TW de 1 o 2 grados, seguramente estén trabajando en convección natural. Entonces, en aquellos casos que estén por debajo del 20%, lo que se puede hacer justamente es tratar de construir esta curva, ¿sí? Calcular el procedimiento con la convección natural, calcular también la zona, es decir, con una correlación de ebullición nucleada a esta otra curva, y pensar que la curva real es la intersección, la superposición de las dos, ¿sí? Entonces, ustedes van a comparar el punto de trabajo real con la superposición de estas dos curvas, ¿sí? Insisto que esto no es lo deseable, siempre vamos a querer estar entre el 70% y el 20%. Pero si justo en el TPI ustedes están por debajo del 20%, digamos 9%, muy alejado, tal vez todavía estén en ebullición nucleada, solamente que no cumplen con este rango recomendado y puedan hacer esta verificación adicional. Bueno, creo que vamos a dejar acá, como para no seguir sumando datos. En la clase continuamos con lo que es los métodos de cálculo para estimar el Q máximo, pero creo que por el tiempo que nos queda no vale la pena entrar en ese tema. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá de lo que vimos hoy? Tal vez algunos conceptos son muy teóricos, pero se van a dar cuenta que cuando hagan el ejercicio está todo mucho más parecido a lo que vieron en unidades anteriores y el método de cálculo es bastante similar. Vamos a cortar acá para que no pese más el video.